Onda Cero Ávila, 95.3 FM. La tecnología de los gemelos digitales vuelve a ponerse a disposición del patrimonio, pero no para realizar un diagnóstico del edificio en sí, sino que afina un poco más. El grupo de investigación TIDOP de la Escuela Politécnica Superior, del campus de la Universidad de Salamanca, aquí en Ávila, lidera un proyecto europeo para detectar, abordar y prevenir problemas en las partes dinámicas de ese patrimonio, es decir, el mecanismo para que, por ejemplo, la campana de una de las torres de la Catedral de Salamanca funcione correctamente. Y este es el motivo de que hoy nos visite el director de este grupo, el director del TIDOP, Diego González Aguilera. ¿Qué tal, Diego? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, proyecto liderado desde Ávila, que arrancó también en Ávila, vaya, eso por delante, ¿no? Hay que sacar pecho cuando nos corresponde. Sí, proyecto chulo. Es un proyecto de 6 millones de euros que engloba partners de todas las partes de Europa, sobre todo con algo tan novedoso como lo que decías, ¿no? Que es esas partes dinámicas del patrimonio que muchas veces pensamos en nuestra muralla, que está muy bien, nuestra catedral, nuestras iglesias, pero hay componentes de esos monumentos. A lo mejor en la muralla nos cuesta pensar en uno, pero en una catedral puede ser la campana. Aquí mismo en Ávila tenemos el Molino de la Losa, con ese molino histórico de agua, ¿no? Pues son vestigios del patrimonio que tienen partes dinámicas, que tienen partes complejas, que sufren un desgaste con el paso del tiempo y que este proyecto nos va a ayudar a tener capacidad de saber qué problemas pueden tener en el futuro, ¿no? De ahí ese lema del gemelo digital en estas partes. Ya habíamos visto a los gemelos digitales aplicados al patrimonio, ¿no? Para hacer esos diagnósticos y prevenir problemas y evitar que sean más graves a largo plazo, pero lo más innovador de este proyecto, ¿dónde lo encontramos? Pues en esas partes dinámicas y en la complejidad que tiene una parte dinámica. A nadie se le escapa el accidente desastroso y fatal que ocurrió en Portugal con el elevador, donde murieron varias personas. Uh-huh. En eso vamos a poner el énfasis. De hecho, uno de los casos de estudio va a ser el elevador de Santa Justa de Lisboa, elevador histórico del patrimonio, pero que tiene una enorme complejidad. Y ahí es donde ponemos el énfasis. Toda la parte mecánica, todo el cableado, toda la fuerza, la resistencia que tiene que hacer un elevador sometido a cargas diarias de personas que lo visitan, que se suben en él. Es objeto de estudio. Vamos a ser capaces de digitalizar toda la componente interna de ese elevador, más allá del propio elevador. Vamos a ser capaces de simular cómo se va a comportar con diferentes cargas, con diferentes condiciones climatológicas. En definitiva, a anticiparnos a posibles problemas que pueden ser pues un colapso del elevador, como ya digo, ocurrió desafortunadamente en Portugal. Es solo un ejemplo. Tenemos castillos con partes muy interesantes desde un punto de vista dinámico, como son las puertas, como son cualquier maquinaria que tenga el propio castillo, la campana de la Catedral de Salamanca, que no deja de ser una catedral un poco diferente al resto por el hecho de tener esas dos torres, ¿no? que le diferencia un poco del resto de catedrales. Y bueno, pues una serie también de infraestructuras para transportar minerales históricas que están en una de las islas de Grecia que se llama Naxos. Bueno, hemos tratado de conjugar con diferentes casos de estudio para poner encima de la mesa a Europa que el patrimonio muchas veces pues contiene partes complejas, dinámicas, que están sometidas a estrés, que están sometidas a esfuerzos y que si no las cuidamos, si no sabemos cómo van a evolucionar con el paso del tiempo, pues pueden deparar, como fue el caso de Portugal, un desastre absoluto. Claro, aquí se añade una variable más. Hablamos de pues infraestructuras que encontramos en el patrimonio que son muy turísticas y que introduce la variable de la seguridad. Ya no se trata de que funcione solo bien una campana, sino de aportar garantías de seguridad a esos lugares donde nos montamos, donde nos subimos cuando visitamos cuando hacemos turismo, vaya. Eso es. Y considerando que estas infraestructuras históricas muchas veces el dotarlas de medios modernos de control no es fácil. No es fácil, sensorizar, no es fácil muchas veces
invadir una cosa que es un legado cultural, tiene que mantenerse una serie de normas, de criterios, y qué mejor forma que hacer esa réplica digital del elevador, por ejemplo, de Santa Justa en Lisboa, qué mejor forma que simular cualquier tipo de efecto adverso, ya sea climatológico, ya sea, como bien decías, de esa presencia de turismo, de esa sobrecarga, tensión, etcétera, etcétera. Qué mejor forma que hacerlo con un gemelo digital y ver si en un momento dado la estructura colapsa, ¿no? Y esto al final pues es lo que todo ingeniero, pues cuando hace un estudio de un puente, cuando hace un estudio de una infraestructura, y hemos visto también desafortunadamente en los medios de comunicación muchos desastres, ¿no? de puentes debido a situaciones climatológicas extremas, pero también más por falta de mantenimiento, ¿no? Recientemente por la propia infraestructura del ferrocarril, ¿no? Y al final estamos hablando de infraestructuras que, aun no siendo patrimonio cultural, forman parte de un patrimonio nuestro, ¿no? Nuestras carreteras, nuestras líneas de ferrocarril son patrimonio también. Entonces, este tipo de tecnología que nosotros ponemos en Kinetica, al final lo que va a permitir es una herramienta para esa capacidad predictiva, para esa capacidad de simulación, para anticiparnos a ese problema. El paso previo para crear ese gemelo digital, ¿verdad?, es la sensorización, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? Que no siempre profundizamos en él. Pues es como si un paciente tiene que pasar por consulta médica. Como yo digo, el gemelo digital tiene dos partes, ¿no? Por un lado, la parte física geométrica, que sería la propia geometría del elevador de Santa Justa, pues qué forma tiene, la geometría de los cables, la geometría de cada una de las piezas. Esa es la parte geométrica. El equivalente a nuestro avatar pues sería nuestro tejido muscular esquelético, por decirlo de alguna manera. Y luego está la parte dinámica, que es esa sensorización a la que te refieres, que es muy importante porque es la que le da la dinamicidad. Tenemos que tener datos pues de temperatura, tenemos que tener datos de tensión, dependiendo del tipo de artefacto que queramos analizar, que queramos digitalizar y gemelizar, por utilizar un poco la terminología del gemelo digital, necesita una sensórica diferente. Y en el caso del paciente, esas variables dinámicas serían nuestra tensión, por ejemplo, qué tensión tenemos, qué pulsaciones tenemos, qué parámetros asociados ya a la analítica en sangre tenemos. Bueno, todo ese dato es lo que vamos a necesitar para saber el estado de salud de nuestra infraestructura. Al final, igual que un paciente, lo que hacemos con este gemelo digital de Kinetica es saber el estado de salud, en el caso del elevador de Santa Justa, estructural. Queremos saber, desde el punto de vista estructural, cómo está de salud el elevador de Santa Justa. ¿Hay que reemplazar alguna pieza? ¿Hay alguna que esté sometida a un estrés especial, en particular fines de semana o picos de visita de los turistas? Eso es lo que a día de hoy, para que el oyente nos trate de entender, en muchas de las infraestructuras, ya no carreteras y de ferrocarril, que también, sino históricas, no existe esta tecnología. No contamos con una tecnología de este calibre, ¿no? Y esto es un problema no solo a escala de España, es un problema a escala de Europa, ¿no? Y por eso Europa ha dado este dinero para investigar y para desarrollar tecnología de este tipo. Al final, el proceso muy resumido es obtención de datos con esos sensores, datos que procesamos, y a partir de ahí obtenemos un diagnóstico o una conclusión, ¿no? Una hoja de ruta para actuar. Claro, colesterol alto, ácido úrico alto, el paciente está claro que tiene que ponerse en manos de una dieta, ¿no? Para poder revertir esa situación. De lo contrario, pues le llevará a un problema futuro, ¿no? Y eso es lo que pretendemos con esa sensórica. Si yo tengo unos datos que están arrojando que determinadas piezas están desgastadas, que determinados cables están sufriendo una tensión por encima de los límites establecidos, si simulamos sobrecargas, si simulamos condiciones que se pueden dar, ¿por qué no?, en situaciones extremas, picos de visitantes, condiciones de calor, en verano, tal, bueno, pues esto puede llevar a sobrepasar esos límites y a poner en riesgo la infraestructura, ¿no? Y eso es vital, ¿no? El prevenir antes que curar, ¿no?, que se dice. Lo más laborioso es la colocación de esos sensores, ese proceso. Y el análisis estructural. Todo lo que es el análisis estructural lleva una serie de
algoritmos y de modelos matemáticos que hay que adaptar a la infraestructura en particular. Esa es otra de las grandes preguntas, ¿no?, que nos hacían. Claro, nosotros una vez que hagamos el gemelo digital de Santa Justa, ¿es extrapolable a todos los gemelos digitales elevadores históricos de Europa? No, pues cada elevador tendrá sus peculiaridades, sus materiales, sus componentes, y hay que adaptarlo. ¿Sienta las bases de que esto se puede hacer en otros tipos de escenarios? Por supuesto. Pero la mayor complejidad está ahí, en toda la parte estructural, de tensiones, bueno, pues todos estos cálculos matemáticos que lo queremos hacer además fácil, ¿no? Porque el gemelo digital al final, como yo digo, tiene que ser una caja negra, ¿no? Una caja negra donde cuando lo instalemos, pues al final el usuario final, que son los propietarios del elevador, sepan en un momento dado como si nos hiciesen un test genético, ¿no? Y con una muestra muy sencilla, que puede ser nuestra saliva, nos dijesen qué genética tenemos, qué problemas podemos tener. Pues eso es lo que espera el usuario final de este proyecto, ¿no?, que también están como parte del consorcio. Una herramienta sencilla que a partir de unos datos de entrada le arroje un diagnóstico de salud de lo que va a ser el bien cultural, ¿no?, que estamos analizando. Con el objetivo ese de poder universalizarlo. Al final es lo que da valor a un proyecto, el darle utilidad al margen de todas las adaptaciones que haya que hacer, pero que tengamos esa herramienta base para, bueno, pues para después aplicarlo a múltiples campos, ya no solo al patrimonio, también a infraestructuras en general. Sí, sería lo ideal que de este proyecto se derivase como paso siguiente futuro pues el universalizar esto, ¿no? El que sentásemos las bases de hacer cualquier gemelo digital, de cualquier infraestructura, de cualquier bien cultural, cuáles son los ingredientes de esa receta, ¿no? Tengo que utilizar harina, tengo que utilizar aceite, tengo que utilizar esto. Bueno, pues hay que poner estos ingredientes. Yo creo que esas bases las va a sentar, pero insisto, tratar de que desarrollemos una especie de inteligencia artificial que llevada a otro tipo de infraestructura funcione sin más, pues no. Va a haber que acomodarla, va a haber que adaptarla a las peculiaridades de cada paciente, ¿no? En Ávila, ¿qué lugar o lugares propondrías o se te pueden venir a la cabeza para poder aplicar Kinética? Pues como decía anteriormente, cuando gestábamos este proyecto y lo estábamos escribiendo, el primer escenario era el Molino de la Losa, ¿no? El Molino de la Losa yo he ido muchas veces, de pequeño, de mayor, ver el mecanismo que tiene un molino de agua, que es una infraestructura patrimonial, ¿no? Por su carácter histórico, bueno, no cabe duda que daría mucho juego por recrear todo eso, el movimiento, si el nivel del agua, una riada, pues viene, pues el comportamiento. Está claro que está ya, digamos, como pieza de museo, no está como dar un servicio a la sociedad, pero se me vino a la cabeza el Molino de la Losa, ¿no?, como potencial caso piloto. Sin duda, en Ávila es ciudad de patrimonio, es cuestión de ponerse un poco a pensar y a darle vueltas, ¿no?, pero habrá muchos sitios. El mecanismo más famoso de España es el reloj de la Puerta del Sol. Le va a venir muy bien Kinética, ¿no? Pues también se nos vino a la cabeza, ¿no? Al final había ahí un tema, ¿no?, de que nosotros somos Ávila, somos USAL, estamos en Castilla y León. Bueno, coger un caso de estudio en Madrid, aunque nos pilla cerca, también es un poco más difícil, ¿no? Pero sin duda el reloj de la Puerta del Sol, imagínate, ¿no?, el poder hacer esas simulaciones, poder ver qué problema puede tener, sí, estaría muy chulo. ¿Resultados para cuándo, Diego? Son varios años de proyecto, sí, ¿no? Son 3 años, como suele ser habitual en un proyecto Horizonte Europa, y yo creo que para el grupo va a ser pues un salto importante, ¿no? Porque aunque el grupo ha venido haciendo muchas cosas de patrimonio en sus orígenes, de gemelos digitales aplicados a otros contextos, la complejidad que tiene Kinética y los casos de estudio que se van a abordar nos van a poner pues en punta de lanza en muchos temas, ¿no?